Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 31. Al salir de la puerta de la escuela secundaria No. 2, Tongley sacó una linterna práctica y ligera de su mochila, y de repente hubo luz frente a ellos dos. A la luz de esa luz no demasiado fuerte, la bonita cara de Tongley se veía aún más tierna y blanca, los lóbulos de sus orejas eran transparentes y redondos, y su cuerpo era exquisito y hermoso. Ji-fen no pudo evitar conmoverse una vez más. Presidente de la clase, déjeme ayudarlo con su mochila y su linterna. Ji-fen tomó su mochila escolar y la antorcha de las manos de Tongley sin pensarlo dos veces. Tongley no insistió, solo sonrió levemente. Había visto mucha atención, pero esta era la primera vez que había visto una atención tan sincera y natural como la de Ji-fen. Inmediatamente sintió algo de dulzura en su corazón y sintió que Ji-fen era diferente de otros chicos. Esperando el siguiente, Tongley pronto descubrió que Ji-fen no solo era diferente de los demás en su atención, sino que aún estaba mucho más atento que los demás en otros aspectos. La luz no es demasiado fuerte y brilla en el suelo algo vagamente, por lo que no es muy clara. En el pasado, cuando Tongley lo usaba solo, esto no le importaba, pero hoy notó que la luz de la antorcha parecía ser mucho más fuerte y se veía muy clara. No pudo evitar estar un poco sorprendida y volvió la cabeza hacia Ji-fen, y el resultado instantáneamente causó que una calidez brotara en el corazón de Tongley. Ji-fen sostenía la antorcha y siempre podía hacer brillar la luz un paso por delante de donde Tongley debería caminar a continuación. La distancia no era demasiado grande ni demasiado pequeña, del tamaño adecuado para los pasos de Tongley. Ji-fen, por otro lado, caminó junto a Tongley, mirando la carretera a través de la luz nebulosa y caminando con cierta cautela. Cualquiera que haya usado una linterna por la noche sabe que si lleva mucho tiempo en la oscuridad, sus ojos se adaptan a la oscuridad y aún pueden ver vagamente la carretera. Pero una vez que usa una linterna, si la luz no es fuerte, es mejor no usarla. Esto significa que Ji-fen, siendo meticuloso, le dio la luz más fuerte a Tongley para evitar que ella no pudiera ver con claridad, mientras que él mismo estaba molesto. Este chico, todavía es muy cariñoso. Tongley pensó en secreto en su mente. A la edad de 18 y 9, era el momento en que el amor estaba en su infancia, a pesar de que Tongley nunca tuvo la intención de enamorarse en la escuela secundaria, sin embargo, era normal apreciar al sexo opuesto. Como dice el refrán, el amor por la belleza está en el corazón de todos, y eso es lo que significa. El hecho de que no tenga la intención de tener uno no significa que no tenga aprecio por la belleza y la capacidad de apreciarla. Ji-fen, eres muy inteligente y tu memoria es definitivamente excelente, mientras sigas trabajando duro, definitivamente entrarás en una buena universidad. Tongley dijo de repente. Ji-fen negó con la cabeza con una sonrisa y dijo. Una buena memoria no significa que puedas estudiar bien, como puedes ver, me falta mucho el uso flexible del conocimiento. Si no puedo compensarlo con el examen de ingreso a la universidad, no podré ingresar a una universidad, sin mencionar una universidad de tercera categoría, incluso si es una universidad de tercera categoría. Tienes que tener confianza. Al ver la modestia de Ji-fen, Tongley pensó que tenía algún complejo de inferioridad, y de alguna manera se sentía muy incómodo en su corazón, y no pudo evitar decir. No tienes que preocuparte por el uso flexible del conocimiento, continuaré a enseñarte, con tu cerebro, definitivamente no tendrás ningún problema. Ji-fen asintió levemente y sonrió con indiferencia, dijo en secreto en su corazón, si no hubiera conocido al cerebro sabio, ¿cómo podría su propio cerebro estar relacionado con inteligente? Todo fue por el cerebro sabio. Ji-fen, lo digo en serio, debes tener confianza. Al ver la actitud evasiva de Ji-fen, Tongley no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Ji-fen, la actitud correcta es en realidad más importante que el talento, de verdad, si tienes confianza, puedo garantizar que ningún estudiante de nuestra escuela puede compararse contigo, eres el mejor. Al observar la insinuación de urgencia en la bonita cara de Tongley, Ji-fen de repente se dio cuenta de algo y una corriente cálida fluyó a través de su pecho. Tengo mucha confianza, no te preocupes. Ji-fen dijo medio agradecido, medio firme.
Es asunto tuyo, ¿de qué tengo que preocuparme? La bonita cara de Tonglei se sonrojó de repente, y solo entonces se dio cuenta de que su actuación de ahora no había sido demasiado, no le había causado algún malentendido a Hiffen. Ambos se quedaron en silencio por un rato y simplemente caminaron hacia adelante hoscamente. Hiffen todavía estaba iluminando el camino para Tonglei como de costumbre, la luz brillaba en el paso que Tonglei estaba a punto de dar, casi como si hubiera sido calculado con precisión por una computadora. Y él mismo se decía a sí mismo: no pienses demasiado, el tú actual, no lo suficientemente calificado como para incomodar a los demás, quieres que ella se preocupe por ti, tienes que trabajar duro para crear las condiciones, para igualarla, para poder. Hiffen, tomemos el camino. Tonglei se sintió un poco avergonzada, para terminar con este sentimiento lo antes posible, de repente se propuso tomar el camino. ¿Tomar el camino? Hiffen se quedó atónito y luego dijo: Tonglei, ¿es el camino a lo largo del foso? Eso es un poco inseguro. Desde la segunda escuela intermedia hasta el complejo familiar del comité del partido del condado, había varios caminos a seguir, de los cuales seguir el foso era uno de ellos. Sin embargo, debido a que el foso estaba densamente arbolado y no había luces en las calles, era un lugar donde los robos y las peleas eran comunes y, en general, los estudiantes o las niñas no tomaban este camino por la noche. Si fuera en tiempos normales, Tonglei definitivamente tampoco habría tomado este camino, incluso si Zanlei la estuviera acompañando. Sin embargo, para aliviar esa atmósfera incómoda en este momento, Tonglei estuvo juguetón por un tiempo. Hiffen, no estás asustado, ¿verdad? Tonglei de repente sonrió descaradamente. De hecho, estoy un poco asustado. Para sorpresa de Tonglei, Hiffen lo admitió sin rodeos. Sin embargo, ser provocado por una chica como esta, incluso si tengo miedo, todavía quiero acompañarte, vamos. Tonglei estaba atónita, luego se rió y asintió con la cabeza y sonrió con delicadeza: claro, vamos. Los dos se volvieron hacia el camino que conducía al foso. Pero después de todo, ella era una niña, y tan pronto como dio un paso en este camino, Tonglei no pudo evitar sentirse un poco tímida cuando dijo: Hiffen, caminemos más rápido. Hiffen sonrió levemente, aunque quería salvar las apariencias, nunca pondría en riesgo su propia seguridad y la de Tonglei, asintió y dijo: así es, vayamos más rápido. Los dos casi corrieron todo el camino, y en unos minutos, estaban a la mitad del camino. Parece que tuvimos suerte hoy, después de todo, no nos encontramos con ningún chico malo. Dijo Hiffen con una sonrisa. Sin embargo, tan pronto como dijo eso, antes de que Tonglei pudiera decir algo, Hiffen de repente la tomó de la mano. ¿Qué ocurre? Tonglei estaba atónito. Hiffen se rió amargamente: parece que realmente soy una boca de cuervo, justo cuando dije que estaba bien, aquí viene. Diciendo eso, señaló hacia adelante mientras apagaba su linterna. Siguiendo la dirección del dedo de Hiffen, Tonglei pudo ver dos figuras borrosas, y su rostro cambió instantáneamente. Hiffen, ¿qué debemos hacer? Capítulo 32. Las dos figuras se inclinaron rápidamente, obviamente tomando a Hiffen y Tonglei como sus objetivos. En las manos de estas dos figuras, había un objeto parecido a un palo, que solo parecía muy borroso debido a la oscuridad de la luz. Hiffen, corramos. Tonglei agarró el brazo de Hiffen algo nerviosa, sin importar cuán madura y tranquila estuviera mentalmente, pero después de todo, era una niña, y cuando se encontró con este tipo de situación, entró un poco en pánico. Que no cunda el pánico. Hiffen palmeó la pequeña mano de Tonglei, mientras su mente giraba rápidamente, a juzgar por las figuras de esas dos personas, estos deberían ser dos hombres jóvenes, y dado que se atrevieron a salir para hacer este tipo de robo en la carretera, su calidad física era definitivamente bueno. Sería absolutamente imposible deshacerse a estas dos personas con Tonglei. Hiffen retrocedió detrás de él y no pudo evitar sacudir la cabeza ligeramente, esto estaba justo en el medio del camino, para salir corriendo de este camino, tomaría al menos 1 o 2 minutos, en ese tiempo, esos dos la gente sería suficiente para ponerse al día.
Tonglei, corre hacia atrás primero, yo los detendré. Giffen tomó una decisión decisiva, no tenía dinero para sí mismo, mucho menos cualquier otra cosa de valor, incluso si lo atraparan, a lo sumo lo golpearían. Pero si Tonglei era atrapado por ellos, y los dos sinvergüenzas vieran lo bonita que era Tonglei, Dios sabe lo que harían. Sal de aquí. Dijo Giffen, su voz un poco urgente porque esos dos jóvenes ya se estaban acercando rápidamente y si no se iban, tenía miedo de que no pudieran escapar. ¿Qué vas a hacer si me voy? Tonglei miró a Giffen con ansiedad. No digas nada, apúrate y vete, no podrás irte si llegas tarde. Giffen frunció el ceño y agitó la mano y dijo, al mismo tiempo, apagó la antorcha en su mano. Al mirar la espalda tranquila de Giffen, una corriente cálida se agitó en el corazón de Tonglei, sus dientes de marisco se mordieron los labios con fuerza mientras decía con gratitud. Giffen, gracias. Con eso, Tonglei rápidamente se dio la vuelta y se fue rápidamente. Estarse quieto. Tan pronto como esos dos jóvenes al otro lado de la calle vieron a Tonglei girarse para irse, se pusieron ansiosos y rápidamente corrieron hacia ellos. Giffen miró mortalmente las figuras de los dos hombres mientras usaba su conciencia para comunicarse con su cerebro de sabiduría en su mente. Cerebro de sabiduría, esa biocorriente que mencionaste la última vez, todavía se puede usar. Maestro, con su condición física actual, puede durar completamente más de 1 hora de ejercicio extenuante. El cerebro inteligente dijo inmediatamente. Maestro, ¿necesita activar la biocorriente ahora mismo? Giffen se llenó de alegría con sus palabras e inmediatamente asintió con la cabeza. Por supuesto, enciéndelo de inmediato, de lo contrario, me golpearán hasta convertirme en pulpa. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, de repente sintió una corriente caliente dentro de su cuerpo llenando instantáneamente sus extremidades y huesos, como si hubiera un poder inagotable dentro de su cuerpo. Giffen agitó el puño con entusiasmo y comenzó a retroceder lentamente. Él mismo no era una persona combativa, y si podía arreglar las cosas sin usar la fuerza, aún esperaba evitarlo. Después de todo, él todavía era solo un estudiante y había experimentado muy poco de tales escenas. Sin embargo, esos dos hooligans no querían que la intención de Giffen se hiciera realidad. Una vez que vieron a Giffen retroceder, los dos muchachos corrieron aún más rápido, y en solo unos momentos, estaban frente a Giffen. No más retroceso. Giffen se detuvo de inmediato y miró a los dos hooligans con cautela. Si continuaba retirándose, estos dos tipos podrían amenazar a Tonglei. ¿Qué es lo que desean, muchachos? Preguntó Giffen con el ceño fruncido. Jaja. Niño, ¿no sabrías lo que queremos? Deja de hacer tonterías, no dejes que la Ozi pierda el aliento, compórtate y sé sensato, dale a la Ozi algo con piedad filial y podrás pasar en paz hoy, de lo contrario, la Ozi te arrojará a este foso y te hará nadar de regreso. Giffen sonrió, su cuerpo lleno de poder, su corazón igualmente lleno de confianza, con la ayuda de su cerebro inteligente, y con la experiencia de haber golpeado a algunas personas de la sociedad que Sumo había encontrado, tenía suficiente confianza para vencer. También a estos dos chicos delante de él. ¿Qué pasa si no quiero tomar el dinero, ni quiero ir a casa en paz? Giffen preguntó con indiferencia y retórica, mientras sus ojos buscaban la dirección y parte del ataque. Giffen descubrió que después de activar la biocorriente, en realidad podía ver claramente en la oscuridad, no es diferente a la luz del día. Giffen entendió instantáneamente que esto podría ser lo mismo que la función de perspectiva que poseía, siempre que activara la biocorriente, ayudaría enormemente a su vista. Buen chico, realmente tienes agallas. Los dos hooligans quedaron atónitos ante las palabras de Giffen, y solo después de un momento reaccionaron. Era la primera vez que se encontraban con una persona tan tranquila, esto era simplemente un insulto para ellos. Incluso si tengo agallas, no soy tan bueno como ustedes. Giffen se burló, ¿cómo se atreven a detener el camino y robarme? Tienen agallas. Maldita sea. Uno de los hooligans maldijo enojado, mocoso, si no te doy una lección hoy, escribiré mi nombre al revés.
Tan pronto como las palabras salieron de su boca, los dos hooligans levantaron los palos en sus manos al mismo tiempo y golpearon ferozmente hacia Ji-Feng. Ji-Feng estaba tan tranquilo que solo sintió un calor saliendo de su pecho, y lo siguiente que supo, los movimientos de los dos hooligans parecieron disminuir en medio latido en sus ojos. Como por arte de magia, una especie de imagen pareció aparecer en la mente de Ji-Feng, y la imagen saltó alto y pateó con dos pies al mismo tiempo. Ji-Feng siguió inconscientemente los movimientos de la imagen en su mente y de repente saltó y pateó rápidamente hacia los dos hooligans. Estallido. Estallido. Estas dos patadas golpearon a los dos hooligans directamente en la mandíbula, haciendo que cayeran instantáneamente al suelo de espaldas, sus cuerpos se contrajeron un par de veces, y se desmayaron sin ni siquiera dejar escapar un grito. Si un experto en artes marciales estuviera aquí, definitivamente se sorprendería al descubrir que los movimientos que hizo Ji-Feng, ya sea el ángulo o la velocidad, o el grado de coordinación corporal, no eran de ninguna manera inferiores a alguien que había estado practicando artes marciales durante años. ¿Qué está pasando aquí? Ji-Feng aterrizó de manera constante y miró sus pies con cierta incredulidad. No podía creer que esas dos patadas de ahora fueran las suyas. Ese movimiento limpio y cuerpo sensible, era simplemente un maestro absoluto de artes marciales. Maestro, esa imagen de ahora, son los movimientos de artes marciales más básicos del sistema de entrenamiento de superagentes. Las palabras del cerebro inteligente explicaron las dudas en el corazón de Ji-Feng. Entonces así es como es. Ji-Feng se iluminó repentinamente y, al mismo tiempo, se dio cuenta de lo aterrador que sería el entrenamiento de artes marciales de este sistema de entrenamiento de superagentes si se practicara hasta cierto punto. Uf. Justo cuando Ji-Feng estaba contemplando, el sonido de las sirenas de la policía de repente llegó débilmente desde la distancia, y pronto, las sirenas se acercaban rápidamente y las luces de los coches de la policía se habían encendido gradualmente. Ji-Feng entrecerró los ojos y giró la cabeza para mirar, y bajo la luz, la figura de una niña con una figura delicada y ordenada se acercaba rápidamente a sí mismo. Capítulo 33. Ji-Feng, ¿estás bien? La primera persona que vino al lado de Ji-Feng no fue un coche de policía con una sirena larga y sonora, sino Tong Lei, que tenía una expresión ansiosa en su rostro. No te preocupes, ya he vencido a estos dos hooligans. ¿Por qué está aquí la policía? Ji-Feng dijo con una sonrisa. Este lugar está a 10 minutos de la estación de policía, incluso en automóvil, incluso si regresa corriendo a la policía, no hay forma de que lleguen tan rápido. Tong Lei vaciló por un momento antes de decir. Yo, llamé al número de operación especial de la estación de policía. Ji-Feng entendió instantáneamente y asintió con la cabeza, riendo, así es como es. En el condado de Manchi, era casi de todo sabido que había un número de acción especial dentro del departamento de policía. La gente común no conocería este número, y solo algunos líderes que eran extremadamente miembros de la familia, o personas con conexiones especiales, conocerían este número. Como su nombre lo indica, el número de operación especial es para personas especiales. Sin embargo, las personas especiales mencionadas aquí no son aquellas que tienen dificultades en la vida o son incapaces de cuidarse a sí mismas, como se refieren a ellas algunos medios. Para esas personas, la comisaría tendrá un registro especial y, después de recibir sus llamadas, enviarán inmediatamente a la policía a la primera oportunidad, ya sea para ayudarlos o para protegerlos. Obviamente, como hija del secretario del partido del condado, Tong Lei es sin duda una de las personas especiales, y si el departamento de policía no prestó atención a su llamada, me temo que el jefe de policía tendría que ser reemplazado. Día siguiente. Reflejando las luces del coche de policía que se acercaba gradualmente, Tong Lei vio la mirada de alivio en el rostro de Ji-Feng. Por alguna razón, su corazón estaba repentinamente ansioso y dijo en pánico. Ji-Feng, no lo malinterpretes, solo tenía miedo. Que te lastimarían esos dos hooligans, por eso denuncié a la policía. Normalmente, no lo haré especial. Tonto.
Hiffen no pudo evitar reír, su mano golpeó inesperadamente la cabeza de Tonglei de manera fantasmal, ya que tienes esas condiciones, tienes que aprender a hacer uso de ellas. Depender de tu familia no es algo de qué avergonzarse, siempre y cuando no intimides a los demás con tu poder, los que dicen algo al respecto lo están diciendo porque tu familia no tiene esta condición y están en rojo en el ojos. Desde que Sumo encontró a ese tipo llamado Bald Chao y esos 6 matones para que se ocuparan de sí mismo, Hiffen estaba profundamente consciente de lo importante que era el origen familiar para una persona, especialmente antes de que realmente creciera, el origen familiar realmente tenía un papel extremadamente importante para juego. Si Hiffen tuviera una familia fuerte o un trasfondo profundo para respaldarlo, sin importar cuán desenfrenado fuera, Shumo nunca se atrevería a poner las manos sobre Hiffen tan fácilmente, y mucho menos amenazarlo con impunidad. No solo eso, de hecho, desde una edad muy temprana, Hiffen entendió la importancia de los antecedentes y los antecedentes familiares, y en su infancia, esos niños pequeños a menudo se burlaban de él por no tener un padre, e incluso lo intimidaban por no tener un padre. Eso. Por supuesto, aunque creció en este tipo de entorno, Hiffen no se volvió cínico, especialmente después de que obtuvo su cerebro inteligente, su cerebro se desarrolló, lo que le hizo mirar las cosas de manera muy racional y considerable, y aprender a analizar. Por lo tanto, cuando Hiffen envidiaba los antecedentes familiares de otras personas, él mismo resolvería en secreto que, dado que ahora estaba siendo ridiculizado e intimidado por otros porque no tenía un buen origen familiar, tendría que trabajar duro para crear las condiciones para realmente. Ponte de pie, o al menos, no dejes que sus hijos vuelvan a repetir su camino. Si uno ni siquiera está dispuesto a hacer un esfuerzo y solo se queja, esa persona, Hiffen no puede verlo en sus ojos. No te preocupes, no pensé mucho en eso, tú también lo hiciste por mi propio bien, lo entiendo. Hiffen sonrió levemente, desactivando sin dejar rastro la vergüenza de su propia palmada en la cabeza en este momento. ¡Qué maldición! Hiffen se maldijo a sí mismo en su corazón, ¿cómo podría haberle dado una palmadita en la cabeza? En realidad. Sin embargo, a Tonglei no le importaba la acción de Hiffen, en cambio, estaba encantada porque Hiffen no pensaba nada de ella. Por supuesto que es verdad. Hiffen sonrió y dijo. En ese momento, el corazón de Hiffen dio un vuelco repentinamente y giró la cabeza presa del pánico. Resultó que la biocorriente activada por el cerebro inteligente no se había apagado, y en esta noche oscura, sorprendentemente vio a Tonglei blanco como la nieve claramente una vez más, especialmente el parche blanco en su pecho, lo que causó que el corazón de Fen se aceleró un par de veces. Fen, ¿qué te pasa? Tonglei preguntó con preocupación. No, es nada. Hiffen se sobresaltó instantáneamente y entró en pánico, lo que permitió que su cerebro inteligente apagara la biocorriente, pero no pudo evitar respirar bruscamente unas cuantas veces. Aunque esta no fue la primera vez que lo vio, la última vez que lo vio fue desde atrás, pero esta vez fue una vista sólida del frente. ¿Cómo pudo el hombre sediento de sangre soportar una sensación tan excitante? Señorita Tom. Señorita Tom. De repente se escucharon varios gritos urgentes, seguidos por una docena de personas con uniformes de policía que rápidamente se acercaron. Señorita Tom, ¿se encuentra bien? Solo cuando vieron que Tonglei seguía allí ileso, la docena de policías se sintieron aliviados, y un policía alto e imponente se apresuró y dijo. Pequeña Lei, ¿por qué no vas a casa por la noche y vienes aquí? Diciendo eso, este policía alto miró a Hiffen junto a él con cautela, como si fuera un pícaro. Sin embargo, cuando este policía miró con claridad, inmediatamente perdió la voz y dijo. Hiffen, ¿cómo es que eres tú? ¿Ya sabes cómo soy? Esta voz me resulta familiar. Debido a que la biocorriente se había apagado, Hiffen no podía ver la cara del policía con claridad, pero al escuchar la voz, le resultaba familiar, pero no podía recordar cuando tenía un conocido que era policía. Hermano Ian, ¿conoces a Hiffen? Tonglei, sin embargo, miró al policía con sorpresa. Cuando Hiffen escuchó esto, de repente se dio cuenta.
Entonces, este policía, es el mismo Capitán Ian que estaba lidiando con Shumo cuando envió gente a buscar problemas con él. Se apresuró a decir. Así que soy el Capitán Ian, lo siento mucho, no pude ver con demasiada claridad en este momento. Giffen, ¿por qué estás aquí? Preguntó el Capitán Ian de manera extraña. Tonley pensó que el Capitán Ian entendió mal a Giffen como un gamberro y se apresuró a decir. Hermano Ian, Giffen es mi compañero de clase, era demasiado tarde después de la escuela y no me atrevía a ir a casa solo, así que Giffen me llevó atrás, es un buen tipo, fuimos nosotros los que nos encontramos con los vándalos malos en la carretera. El malo ya fue golpeado por mí. Giffen dijo con una sonrisa, al mismo tiempo, señaló a los dos hooligans que yacían en el suelo. Capítulo 34. Estas dos personas, ¿fueron humilladas por ti? Cuando el Capitán Ian vio a los dos hooligans en el suelo, se sorprendió porque en las manos de esos dos hooligans, todavía sostenían dos palos. Un estudiante de último año ordinario, que aún no tiene 20 años, podría derribar tan fácilmente a dos hooligans sosteniendo palos de madera, y él mismo resultó ileso. ¿Qué está mal con eso? Giffen no pudo evitar preguntar cuando vio la expresión perpleja y sorprendida del Capitán Ian. El Capitán Ian no respondió, pero preguntó. Giffen, ¿has practicado artes marciales? Giffen negó con la cabeza, no. El Capitán Ian volvió a olisquear con cuidado, sin oler alcohol, finalmente no pudo evitar preguntar. Giffen, ¿cómo derribaste a estos dos tipos? No puedes decirme que los dos chocaron con tu puño por su cuenta, o que fueron noqueados de nuevo como la última vez, diciendo que tuvieron algún tipo de ataque de pánico y terminaron dejándolos fuera de combate. Pensando en la última vez que conoció a Bald Chao, el Capitán Ian reaccionó instantáneamente, este Giffen no era simple. Si dejar inconsciente a alguien que el tiempo podía decirse que era una coincidencia, entonces, esta vez, los había dejado de nuevo por así decirlo, no se podía decir que esto fuera una casualidad o una coincidencia accidental, solo había una posibilidad en esto. Caso. Giffen había puesto el otro lado completamente en la fuerza, ya sea esta vez o la última vez. Al mirar los ojos brillantes del Capitán Ian, Giffen supo que si no decía algo, no podría ocultarlo. No pudo evitar asentir y sonreír. Capitán Ian, a decir verdad, tomamos clases de educación física en la escuela y el maestro enseñaba artes marciales o algo así. En realidad, el Capitán Ian todavía no estaba convencido y miró a Giffen con interés, diciendo. Buen chico, parece que realmente no eres simple, no creas que soy fácil de engañar, no olvides para qué estoy. Cuando las cosas estén hechas, busca una oportunidad para que tengamos una buena sesión de sparring. Jaja. Él se rió, hizo un gesto con la mano a los otros policías y dijo. Chicos, arresten a estos dos tipos, dos perdedores, ni siquiera pueden vencer a un estudiante de secundaria, ¿cómo se atreven a salir y ser hooligans? Giffen se quedó sin palabras y pensó mal en su corazón, ¿qué tipo de lógica es esta? ¿Significa que ser bueno peleando puede salir y ser un hooligan? Unos cuantos policías agarraron inmediatamente a los dos hooligans en el suelo, y a la luz del coche de la policía, el Capitán Ian vio claramente cómo eran los dos hooligans e inmediatamente exclamó. ¿Son ellos dos? Giffen y Tonley se sorprendieron al mismo tiempo, y Giffen preguntó presa del pánico. Capitán Ian, ¿conoce a estas dos personas? El Capitán Ian frunció el ceño con fuerza y asintió con la cabeza, eso es correcto, si no me equivoco, estas dos personas aún deberían estar cumpliendo sus sentencias en prisión en este momento, ¿cómo podrían aparecer aquí? Así es, son ellos, estos dos tipos fueron capturados por mis propias manos el año pasado, cuando fueron sentenciados a 4 años por robo, ¿cómo salieron? ¿Qué? Giffen no pudo evitar gritar en estado de shock. Capitán Ian, ¿está seguro de que no se equivoca? Los atrapé con mis propias manos, ¿todavía podría estar equivocado? El Capitán Ian negó con la cabeza y dijo. Giffen, no hagas un ruido sobre este asunto, solo finge que nunca sucedió, espera hasta que lo haya investigado. Giffen se dio cuenta de inmediato de que este asunto parecía inusual, se apresuró a decir.
No se preocupe, Capitán Ian, sé qué decir y qué no decir. Eso es bueno. El Capitán Ian asintió y sonrió. Señorita Tom, Giffen, no es demasiado temprano ahora, creo que es mejor para mí enviarlos de regreso con un auto, es un poco inseguro para ustedes dos caminar por la carretera. No, no es necesario. Antes de que Giffen pudiera decir algo, Tonley a su lado se negó apresuradamente. Hermano Ian, no lo hagas, si mi papá lo ve, se preocupará de nuevo, no le cuentes a mi papá sobre este asunto, ¿de acuerdo? El Capitán Ian dijo vacilante. Esto, hermano Ian, tampoco quieres que me dé un sermón, ¿verdad? De todos modos, no me pasó nada, y además, con Giffen a mi lado, estoy seguro de que estaré bien. El hecho real es que podrá obtener mucho más que algunos de estos. No vengas a buscarme si mi cuñada no te deja entrar en casa. Tu chica. El Capitán Ian rompió a llorar, hizo un gesto con la mano y dijo. Cuenten que tengo miedo de ustedes, ustedes se apresuren a regresar, mantendré este asunto en secreto para ustedes. Muchas gracias hermano Ian. Tonley sonrió descaradamente y le dijo a Giffen. Vamos. Giffen asintió levemente y saludó al Capitán Ian antes de continuar su camino. En ese momento, sin embargo, el Capitán Ian tiró repentinamente de la mano a Tonley y dijo en voz baja. Niña, me temo que la razón por la que no te atreviste a decirle a tu padre no fue porque tuvieras miedo de que él se preocuparía, pero por este niño. Mirando la espalda de Giffen, la bonita cara de Tonley de repente se sonrojó y ella hizo un puchero. Hermano Ian, ¿de qué estás hablando? Tengo una relación de compañero de clase normal con él, no pasa nada más. Oh, es así, parece que he pensado demasiado. El Capitán Ian se rió, hizo un gesto con la mano hacia Tonley y dijo. Vamos, descansa temprano en la noche. Adiós hermano Ian. Tonley agitó su mano con una sonrisa descarada y rápidamente alcanzó a Giffen. Mirando la espalda de la pareja, el Capitán Ian no pudo evitar sonreír levemente y se dijo a sí mismo. ¿Una relación de compañeros de clase ordinaria? La niña parece haber olvidado lo que hago para ganarme la vida, ¿cómo es posible que esto todavía se oculte a mis ojos? Si realmente fuera solo un compañero de clase ordinario, ¿cómo usaría la niña este teléfono de acción especial que nunca antes ha usado? Además, ¿cómo salieron estos dos sinvergüenzas? ¿Y cómo encontraron a Xiaolei y Giffen? ¿Fue solo una coincidencia? ¿O hay algo más en él? Después de reflexionar durante mucho tiempo, el Capitán Ian finalmente tomó una decisión y dijo. Hay algo sospechoso sobre este asunto, debemos decirle al secretario Tom, solo, espero que Tonley y Giffen no crean que les estoy informando deliberadamente sobre ellos. Y caminando por la carretera, Giffen y los de su clase guardaron silencio. Giffen todavía estaba jugando con una antorcha, iluminando el camino para Tonley, pero no notó que la esquina de la boca de Tonley, colgando un rastro de una sonrisa, mientras que en sus ojos, había un rastro de una dura, mira para entender. Lo que estaba parpadeando en la mente de Tonley en ese momento fue la escena en la que se enfrentaba a esos dos hooligans, cuando Giffen se paró resueltamente frente a ella y la dejó ir primero. En ese momento, aunque la espalda de Giffen era delgada y frágil, a los ojos de Tonley, era tan alta y magnífica. Al ver esto de regreso, de alguna manera, el corazón de Tonley tenía un sentimiento muy seguro, sin mencionar a los dos hooligans que estaban frente a ella, incluso si se trataba de dos criminales viciosos, Tonley creía que no tendría ni una pizca de miedo. La razón es que está Giffen. Capítulo 35. El tiempo pasó volando y, en un instante, había pasado una semana desde el último asalto en la carretera. Durante esta semana, Giffen se había olvidado casi por completo de este asunto, y puso toda su energía en estudiar y recibir entrenamiento de su cerebro inteligente. Cuando llegó el final de la escuela por la noche, Tonley todavía estaba dando clases particulares a Giffen como de costumbre, y todavía estaba constantemente sorprendido por el aterrador recuerdo de Giffen. Incluso cuando ocasionalmente recordaba lo que había encontrado esa noche, Giffen no se sentía medio orgulloso e insatisfecho, sino que se volvía más consciente de cuán efectivo era el entrenamiento del cerebro sabio.
Entonces, entrenó aún más duro, tomando la iniciativa de pedirle a Wysebren que entrenara para él todas las noches, y siempre fue extremadamente estricto consigo mismo cuando lo hizo. El resultado de esto fue que las calificaciones de Giffen pasaron desapercibidas y el progreso del curso de capacitación de superagente fue extremadamente agradable. Además, originalmente todavía había una gran brecha con Tonley, pero después del último incidente y el contacto constante durante la semana pasada, la brecha entre Giffen y los de su clase se fue reduciendo gradualmente. Aunque esta brecha no ha desaparecido por completo a estas alturas, todavía existe, pero un día esta brecha desaparecerá por completo y se convertirá en historia. Por esto, como el mejor amigo y compañero de mesa de Giffen, así como el hermano mayor de Tonley, Zanley estaba muy feliz de ver esto. Cada vez que regresaba a casa de la escuela, le daba una palmada en el hombro a Giffen y le miraba con ambigüedad, que parecía significar: amigo, vamos, te estoy mirando. Cada vez, Giffen estaba desconcertado por este tipo. ¿Cómo podía ser un hermano mayor? No solo no pensaba bien en su hermana, sino que incluso animaba a su mejor amigo a perseguir a su hermana. Sin embargo, no importa cuánto se agitó Zanley, Giffen todavía parecía indiferente en la superficie. Porque sabía muy bien que no importaba cuán inteligente actuara, cuán buena era su memoria, cuán buenas eran sus habilidades, entre él y Tonley, seguían siendo dos mundos después de todo. Incluso si a Tonley le agradaba ahora y le confesaba su amor, nunca lo aceptaría porque sabía que no era lo suficientemente bueno para Tonley porque no tenía nada ahora. Por supuesto, esto es solo una posibilidad, saber que, con el personaje de Tonley, incluso si realmente le gustara a Giffen, nunca iría a confesarle su amor. El origen de Tonley y su propio personaje hicieron que ella no lo hiciera y definitivamente no podría hacerlo. Sin embargo, la relación entre Tonley y Giffen se estaba desarrollando lentamente, o al menos, bromear sobre cosas inofensivas entre los dos ya no era algo normal. Sin embargo, Giffen y Tonley no sabían eso, aunque todas las noches los dos esperaban hasta que todos los demás estudiantes se hubieran ido a casa antes de dar clases en el aula durante media hora más o menos. Sin embargo, hay un dicho que dice que no hay un muro impermeable en este mundo, y el hecho de que los dos estuvieran abarrotados en el aula después de la escuela todavía llegaba a oídos de otros. Posteriormente, en menos de un día, todos los estudiantes de las 6 clases de último año de la segunda preparatoria del condado de Manchi lo supieron, y lo que es más, la información que sabían aún estaba después de haber sido transmitida a través del chantaje. Y oye, ¿has oído? Giffen, quien acaba de ser abandonado por Ushuaui ni siquiera hace un mes, ha comenzado una relación con nuestra hermosa presidenta de clase. En realidad, ¿qué? Giffen, ese sapo, ¿cómo es que te tiene tanta suerte, un cisne blanco tan bueno? ¿Cómo es que lo comieron en la boca de ese bastardo? Jejeje, por supuesto que es cierto, todas las noches hasta después de la escuela, esperaban hasta después de la escuela, salían en el aula, lo vi con mis propios ojos. Maldita sea. Por lo general, realmente no vi que Giffen, ese pobre chico que no tiene nada, tenga esa mano. Y la noticia de que Giffen y Tonley estaban enamorados voló por todos los rincones del aula como si les hubieran crecido alas. Esos chicos que por lo general tenían fantasías sobre Tonley se enfurecieron y maldijeron al escuchar la noticia, algunos de ellos incluso fueron ataques personales francamente viciosos. Sin embargo, el que estaba más molesto fue Shumo, el vicepresidente de la clase. Después de escuchar esta noticia, Shumo estaba casi a punto de romper su escritorio y luego encontrar a alguien para aplastar y enterrar a Giffen como un escritorio, pero pensando en la advertencia de Zanley, Shumo se calmó de inmediato. Era bastante simple aplastar a alguien hasta matarlo, pero la venganza de Zanley no fue tan simple. Pensando en las palabras arrogantes e ilimitadas de Zanley, en el futuro, incluso si mi hermano se resbala con una cáscara de sandía, ni siquiera te dejaré escapar. Lo primero que debe hacer es tener una buena idea de lo que está haciendo. No es como si lo hubiera dejado escapar. Además, incluso si la Ozzy quisiera arreglar a Giffen, todavía arrojaría una cáscara de sandía para resbalarle. Este es un truco que solo usan los niños.
Después de descargar su ira en su corazón, Shumo se calmó, podía descargar su ira o su ira personal, pero las consecuencias no eran algo que pudiera soportar. Por lo tanto, Shumo contuvo la ira en su corazón, solo para esperar la oportunidad de darle a Hiffen un gran golpe. Al escuchar las ráfagas de comentarios susurrados que provenían de sus oídos, igualmente irritado, estaba Hiffen. De hecho, lo más poderoso no son las personas poderosas, y mucho menos esas armas modernas de alta tecnología, el arma realmente poderosa, son los rumores. Si una persona dice que Carrefour vende tigres, otros simplemente pensarán que está loco y no prestarán atención. Si 2 personas lo dicen, nadie le prestará atención tampoco. Si 100 personas dicen que Carrefour vende tigres, al día siguiente Walmart irá a comprar un lote de dinosaurios para vender. Este es el poder del chisme, como dice el refrán, 3 hombres hacen un tigre. Y para una niña, el chisme es aún más aterrador y aterrador que un cuchillo afilado. No era gran cosa si su propia reputación se empañaba, pero si la reputación de Tonglei se empañaba, Hiffen lo lamentaría mucho. Sin embargo, si intentaba explicarlo, nadie le creería. Por lo tanto, Hiffen estaba en silencio, pero su rostro no era tan agradable. Justo en ese momento, la puerta del aula se abrió y Tonglei entró con una sonrisa en el rostro y dijo con voz quebradiza. Todos, estén en silencio, algunos de nuestros compañeros de policía de la estación de policía, quieren haga un anuncio para todos, por favor caliéntenos. Por un momento, las 3 palabras estación de policía hicieron que todos los estudiantes se congelaran. Inmediatamente después, 2 personas con uniformes de policía entraron al aula con grandes pasos y subieron al podio. Uno de ellos no era otro que el capitán Ian, a quien Hiffen conocía. Capítulo 36. ¿Por qué vinieron el capitán Ian y los demás? Hiffen estaba lleno de preguntas, miró a Tonglei que estaba parada en la puerta del aula, solo para verla con una sonrisa en su rostro, pero no pudo ver ninguna otra pista. Compañeros de estudio. El capitán Ian, quien estaba de pie en el podio, dijo con una sonrisa en su rostro y una voz fuerte. Hemos venido aquí hoy para presentarles a un estudiante que, hace una semana por la noche, llegó a casa de la escuela y se encontró con 2 matones. Tan pronto como dijo esto, inmediatamente llamó la atención de toda la clase. Los jóvenes siempre son curiosos. Un estudiante conoció a un atracador, y viendo la situación como si este estudiante también estuviera en su propia clase, ¿cómo no iba a hacer que sintieran curiosidad? Cuando se enfrentó a los matones, en lugar de entrar en pánico, este estudiante usó su valentía e ingenio para luchar contra los matones, y al final, logró derrotar a los 2 matones y llamó a la policía. La sonrisa en el rostro del capitán Ian se intensificó, y de repente levantó la voz y dijo. Después de nuestro interrogatorio policial, descubrimos que estos 2 criminales eran en realidad criminales que habían escapado de la prisión no hace mucho. Se estaban preparando para robar una suma de dinero y luego comenzaron a huir, pero no esperaban ser sometidos por un estudiante. En este punto, los estudiantes en la parte inferior ya estaban hablando y especulando qué estudiante fue tan valiente que se atrevió a luchar contra los 2 criminales que escaparon. El capitán Ian dijo en voz alta. Este estudiante es Hiffen. ¡Bum! Estas palabras fueron como una gran piedra arrojada a un lago en calma, que instantáneamente causaron capas de ondas y causaron que todos se sintieran algo incrédulos. No podían imaginar que un pobre chico, inútil a sus ojos, hubiera sometido a 2 matones. Esto fue una broma del cielo. Sin embargo, al ver a esos 2 policías en el podio, todos sabían que esto era absolutamente cierto. Por un tiempo, todos tuvieron la sensación de estar impresionados con Hiffen. Entre estos estudiantes, nadie estaba más sorprendido que Hiffen. ¿Cómo pudo haber imaginado que el capitán Ian vino aquí solo para anunciar este asunto? ¿Era este impulso de construcción para él? ¿O se refería a otra cosa? Hiffen entendió muy bien que había pasado una semana. Incluso si se hubiera atribuido el mérito, la policía podría haberlo llamado a la estación de policía para alabarlo, en lugar de dejar que un capitán personalmente hiciera un viaje y anunciara el asunto en público.
También se puede ver que la policía está tratando de establecerse como un ejemplo típico, animando así a la mayoría de los estudiantes a ser valientes frente a la justicia. Giffen negó con la cabeza, aunque su cerebro se había desarrollado, este asunto todavía era algo que no podía entender. Aunque su mente estaba desconcertada, la cara de Giffen no mostraba ninguna falta de entusiasmo. Después de 10 días de entrenamiento con su cerebro inteligente, Giffen se había vuelto mucho más estable, y este tipo de cosas aún no podía sorprenderlo demasiado. Giffen, por favor sube al escenario, dijo el capitán Ian con una sonrisa. Giffen sonrió y asintió levemente mientras daba un gran paso hacia el podio. Pequeño héroe Giffen, eres un buen ejemplo, un modelo para todos los estudiantes. La policía queremos darte las gracias. Si no fuera por ti, me temo que hubiéramos tenido algunos crímenes más en el condado de Manchi. El capitán Ian estrechó la mano de Giffen y asintió con la cabeza. Para mostrarle nuestra gratitud, le hemos enviado una carta de elogio a los líderes de su escuela y, al mismo tiempo, aquí hay un bono de 10,000 yuanes de nuestra parte para muestre nuestro agradecimiento por su valentía en la lucha contra los criminales. Giffen estaba atónito, mirando el sobre blanco en la mano del capitán Ian, dudó por un momento, sin saber si debía aceptarlo o no. ¿Qué, no estás dispuesto a aceptarlo? ¿Es muy poco? Preguntó el capitán Ian con una sonrisa. Giffen sonrió instantáneamente, tomó el sobre y sonrió. Gracias, capitán Ian. Bien. El capitán Ian sonrió, le dio una palmada en el hombro y dijo: el asunto aquí se acabó, puede volver a su asiento y estudiar a gusto. Por lo demás, nos comunicaremos directamente con el liderazgo de su escuela y sugeriremos que el liderazgo de la escuela darte un elogio de toda la escuela. No es necesario, capitán Ian, todavía soy un estudiante, mi tarea es estudiar a gusto, no es necesario un elogio. Giffen negó con la cabeza tan pronto como escuchó eso. El capitán Ian se quedó atónito por un momento, luego asintió con la cabeza y dijo: está bien, respetaremos sus deseos. Giffen asintió y sonrió, se dio la vuelta y regresó a su asiento. El capitán Ian saludó a toda la clase y salió del salón con grandes pasos. Vaya. La clase de repente fue un hervidero, y hubo mucha charla, con los ojos mirando a Giffen, y el sobre en su mano de vez en cuando. Estos estudiantes, que no sabían si ser envidiosos o celosos, tenían miradas complejas. Después de que el capitán Ian y los dos salieron del salón de clases, Tongley regresó a su asiento con una sonrisa en su rostro, mirando las miradas complicadas de esos estudiantes. Las comisuras de su boca no pudieron evitar sonreír. De hecho, si hubieran seguido el procedimiento normal, el capitán Ian y los dos no habrían necesitado venir al aula, e incluso si lo hubieran hecho, habrían sido los maestros y líderes de la escuela quienes habrían elogiado a Giffen. La razón por la que el capitán Ian y los dos vinieron al salón de clases fue completamente por la relación de Tongley. A los ojos de los otros estudiantes, Giffen era solo un niño pobre que no valía nada, ya fueran sus calificaciones o su familia, era tan insignificante que incluso se podría decir que no valía la pena mencionarlo. Cada vez que veía las extrañas miradas que otros le lanzaban a Giffen, el ceño de Tongley se fruncía ligeramente y no podía decir qué sentía exactamente en su corazón. Entonces, esta vez, aprovechando esta oportunidad, Tongley quería impresionar a todos con Giffen, quería que la gente supiera que Giffen no era inútil, ya sea por su memoria, su capacidad de aprendizaje, su valentía o sus habilidades físicas. No eran comparables a los estudiantes ordinarios. Entre estos estudiantes, se podría decir que Giffen se destaca del resto. Sin embargo, los demás no vieron estas fortalezas en el cuerpo de Giffen. Aunque Giffen era inteligente y tenía una memoria excelente, todavía estaba progresando en sus estudios en este momento, y nadie sabía exactamente cómo serían sus calificaciones hasta el examen. En cuanto a su valentía, solo Tongley lo sabía, especialmente la firme espalda de Giffen esa noche cuando la dejó ir primero y bloqueó a esos dos matones por sí mismo, que ya estaba profundamente grabado en la mente de Tongley. Sus logros no pudieron ser revelados por un tiempo, pero su valentía podría decirse a través de la boca de otros.
Y entonces, el capitán Ian y su equipo vinieron aquí. Al mirar las complicadas expresiones de los otros estudiantes, el corazón de Tongley estaba tan feliz que mantuvo la cabeza en alto como si fuera un pequeño cisne orgulloso. Quería que la gente supiera que había méritos en Giffen con los que otros nunca podrían compararse, especialmente aquellos que una vez habían despreciado a Giffen. Tongley quería que se avergonzaran de sí mismos. En la mente de Tongley, Giffen era único. Capítulo 37. Quizás debido a la fanfarria de la policía, los líderes escolares de la segunda escuela secundaria en el condado de Mansi tenían un nivel de eficiencia extremadamente alto. El día después de la llegada del capitán Ian y el policía, los líderes escolares de la segunda escuela secundaria celebraron una pequeña reunión de elogio en la sexta clase, alabando una vez más la valentía y el ingenio de Giffen. Debido a este incidente, Giffen se convirtió en una figura popular en la clase 6 por un tiempo y fue el centro de atención de toda la clase. Sin embargo, con respecto a este asunto, Giffen estaba muy tranquilo, a excepción de algunos breves sentimientos en las dos reuniones de elogio. Nunca volvió a decir nada y era indiferente a la curiosidad y otras emociones de otras personas. Fue como si nada hubiera pasado, lo que causó que Stanley, que estaba en la misma mesa, se sorprendiera. Niño, ¿estás seguro de que no estás fingiendo, o que en este momento tu corazón está latiendo violentamente de alegría? Stanley se acercó y se rió. Giffen no pudo evitar mirarlo y dijo de manera desagradable: ¿Qué piensas? Stanley se rió acaloradamente y dijo: ¿En serio, loco, eres realmente bueno? Si hubiera sido yo quien se encontrara con esos dos hooligans, no habría absolutamente ninguna manera de que hubiera tenido el coraje de hacerlo. Me habría dado la vuelta y habría corrido. Eso no es necesariamente cierto, también depende del escenario en el que estaba. Dijo Giffen con una sonrisa. Al mismo tiempo que dijo eso, esa hermosa y exquisita figura volvió a su mente, con ella detrás de él, sin mencionar a los dos hooligans que venían frente a él. Incluso si fueran dos monstruos viniendo, Giffen definitivamente no lo haría. Da medio paso atrás. Stanley miró a Giffen con asombro, sin entender por qué este niño era un poco diferente al de hoy. Naturalmente, Stanley no sabía que en los ojos de Giffen emergió una figura. Su corazón también era extremadamente firme y toda su persona era de hecho muy diferente de antes. Después de pasar por el entrenamiento del cerebro sabio, Giffen estaba creciendo, y toda su persona estaba madurando y volviéndose más fuerte gradualmente, lo cual era un cielo y una tierra en comparación con el pobre niño cobarde y tímido que solía ser. Una locura. Mañana es fin de semana, ¿no es fácil descansar 2 días? ¿Has pensado en ir a algún lugar a jugar? Stanley preguntó con una sonrisa. ¿Por qué no vamos a la montaña Manshi? Mocoso, ¿nunca solías escalar la montaña Manshi? Giffen preguntó con una sonrisa. ¿Todavía puedes tener algunas ideas nuevas? No siempre tienes tan malas ideas, ¿de acuerdo? La montaña Manshi es una pequeña montaña a las afueras del condado de Manshi, probablemente de solo unos pocos cientos de metros de altura. No hay otro paisaje en ella que no sean árboles y rocas. Stanley le dio a Giffen una mirada de desprecio y dijo: Loco, ¿no entiendes esto? Aunque no hay nada en la montaña Manshi, solo árboles y rocas por toda la montaña, pero es por eso que es un buen lugar para parejas al día porque es muy tranquilo y no se molestará. Además, en el pie sur de la montaña Manshi, se ha construido un nuevo lago artificial pequeño y se dice que se va a construir una zona turística, así que el paisaje se ha vuelto agradable. Adecuado para una cita en pareja. ¿Qué nos importa? Giffen preguntó con asombro. ¿Quieres decir que nos dejemos salir los dos? Mierda. Stanley no pudo evitar poner los ojos en blanco, sin palabras por el humor frío de Giffen. Loco, ¿cuándo te volviste tan lascivo? Lo que quiero decir es llamar a nuestro gran líder de la clase, encontrar 1 o 2 compañeros más y hacer un picnic juntos en la montaña Manshi. ¿Un picnic? Giffen se quedó atónito por un momento, luego se rió tontamente y dijo: Lacey, ¿tu cerebro está bien? Estamos a finales de septiembre, todavía no en octubre, y la temperatura máxima al aire libre al mediodía supera los 40 grados, ¿y un picnic?
Zanlei estaba atónito, luego sonrió torpemente y dijo. Eso que, no se tomó en cuenta el tiempo, entonces pensaremos en otra idea de nuevo. Hiffen negó levemente con la cabeza y estaba a punto de hablar cuando de repente escuchó una voz que venía del frente del aula. Todos los estudiantes, por favor, estén tranquilos. Sin saber cuándo, Shumo, el subdirector de la clase en la primera fila, se puso de pie, miró a la clase y dijo. Todos, mañana es fin de semana, es el primer fin de semana en casi un mes desde que comenzaron las clases, y también es el primer fin de semana del último año, así que sugiero que tengamos una actividad grupal de clase este fin de semana, y vayamos de excursión al lago recién construido junto a la montaña Manshi, como último descanso de nuestros 3 años de escuela secundaria. ¿Qué todos piensan? Sí. Tan pronto como las palabras de Shumo cayeron, varios estudiantes centrados en Shumo a continuación gritaron para persuadirlos de estar de acuerdo. Sí, el último año está muy apretado, si no vamos ahora, tendremos aún menos humor y tiempo para irnos más tarde. Es el lago recién construido, el ambiente es genial, y si hace calor incluso puedes nadar, esta oferta no podría ser mejor. Y, al escuchar a los estudiantes de abajo gritando su aprobación, el rostro de Shumo no pudo evitar revelar una pequeña sonrisa cuando dijo. Ya que ese es el caso, entonces tenemos un trato como este, espero que todos participen esta vez, porque la tarifa pertenece a todos los estudiantes. Al escuchar esto, Hiffen y Zanlei se miraron y ambos vieron la mirada de asombro en los ojos del otro. Maldita sea, solo hablando de Manshi-san, este niño lo mencionó, es prácticamente una lombriz intestinal en mi estómago. Zanlei no pudo evitar maldecir. No seas repugnante aquí. Hiffen lo regañó con una carcajada. ¿Qué te parece? ¿Planeas ir? Zanlei negó levemente con la cabeza y dijo. Veamos cuando llegue el momento, si estoy libre, iré y echaré un vistazo. Es como dijo ese niño, tenemos una parte de la tarifa de la clase de todos modos, es mejor dársela a los perros si simplemente se la damos para que la gasten. Hiffen instantáneamente negó con la cabeza y se rió. Hiffen, nuestro gran héroe, también vendrás a nuestras actividades de clase, ¿no? Shumo, sorprendentemente, llegó al fondo del aula y miró a Hiffen y Zanlei con una sonrisa en su rostro. Hermano Lei, ¿vienes? Por supuesto que estaré allí. Zanlei dijo de inmediato. Hiffen también asintió levemente y dijo. Yo también. Una sonrisa apareció de inmediato en el rostro de Shumo mientras asentía con la cabeza. Eso es genial, nuestro evento definitivamente será más animado después de tener tu participación. Ojalá. Zanlei dijo sin comprometerse. Shumo, parece que antes no tenías mucho entusiasmo por tales actividades grupales, ¿por qué estás tan motivado esta vez? Al mirar la mirada escéptica de Zanlei, el corazón de Shumo no pudo evitar saltar, pero su rostro estaba inmóvil cuando dijo. Hermano Lei, actividades colectivas, todos deberían participar, yo solía ser un poco ignorante, pero ahora que he madurado. Naturalmente lo entiendo. Oh. Zanlei sonrió levemente y asintió sin comprometerse, pero en su corazón estaba un poco escéptico. Junto a Hiffen, pero más claramente en los ojos de Shumo, vi un toque de mirada significativa. ¿Podría ser que Shumo está jugando algún tipo de idea tortuosa de nuevo? Hiffen pensó en secreto. Capítulo 38. Cuando regresó a casa esa noche, Hiffen todavía estaba reflexionando sobre por qué Shumo había dicho de repente que se iba de excursión y había venido específicamente para preguntarse a sí mismo y a Zanlei si participarían. Obviamente, Shumo definitivamente no solo estaba haciendo esto por camaradería entre compañeros de clase, sino que obviamente tenía otras ideas. Sin embargo, ¿por qué Shumo le preguntó a propósito la opinión de Zanlei? ¿Podría ser que él también quisiera cuidar de Zanlei? Si algo le sucede al hijo del secretario del partido del condado en su propio territorio, me temo que todos los involucrados tendrán que ser tratados, y Shumo será el primero en sufrir, de eso no hay duda. De esta manera, vale la pena pensar mucho en el motivo de Shumo. Hiffen recordó de repente un dicho. Si ofreces algo a cambio de nada, no eres un traidor.
No importa lo que estés haciendo, siempre que tenga cuidado, no tengo miedo de que hagas un truco. Hiffen dijo en secreto. Si tienes que lidiar conmigo, también te haré saber que yo, Hiffen, definitivamente no estoy hecho de arcilla y te dejaré limpiar lo que quieras, definitivamente te enseñaré una lección profunda. Incluso si me rompo los incisivos, todavía roeré un trozo de tu carne. Una luz fría brilló en sus ojos y Hiffen apretó el puño antes de dejar escapar un suspiro de alivio. Sabía muy bien que su yo actual ni siquiera estaba en la misma clase en comparación con Shumo, porque la base de Shumo era muy alta, e incluso si estaba creciendo rápidamente, no estaba cerca de él. Sin mencionar nada más, solo en términos de antecedentes y solo entre bastidores, no es comparable a sí mismo. A diferencia de antes, el actual Hiffen no se siente inferior, es completamente extremadamente objetivo en su análisis y juicio de cómo se ve a sí mismo, porque esta es la verdad objetiva. Si quieres dejar de estar en tal desventaja, debes aprender a luchar duro, a convertirte en el fuerte, a volverte del débil al fuerte, para que la gente ya no se atreva a acosar a su antojo. Esto es lo que persona débil debe hacer, no llorar y quejarse, de lo contrario, el estado de los débiles nunca cambiará. Como dice el refrán, los desdichados tienen su propia forma de ser odiados, y esa es la verdad. Porque, ser débil o ser fuerte, es solo por elección propia. Una persona pequeña puede volverse igual de salada, la clave es ver si tienes las agallas y la perseverancia para lograr esta reversión. Zenger, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué estás tan absorto? Cuando su madre Xiao Sumei vio a Hiffen sentado en la mesa del comedor congelado en concentración, no pudo evitar preguntar con preocupación. ¿Es porque estás demasiado cansada de estudiar en la escuela? Al ver la mirada de preocupación en los ojos de su madre, Hiffen sacudió la cabeza en pánico y dijo: Estoy bien, mamá, solo estoy pensando en algo. ¿Qué es? Preguntó Xiao Sumei. Hiffen chilló un par de veces, pero no pensó en qué decir. De hecho, lo que quería decir era que el capitán Ian lo recompensaba con 10,000 yuanes, que había estado en su mano durante 3 días, pero no sabía cómo contárselo a su madre. La razón era simple. Si le decía a su madre que era una recompensa por su valentía al luchar contra los criminales, en lugar de hacerla sentir feliz, la preocuparía mucho. Porque a los ojos de una madre, no importaba cuánto dinero ganara su hijo, lo que más importaba era que estuviera sano y salvo. Pero aparte de decir la verdad, ya no había ninguna razón que pudiera explicar razonablemente por qué un estudiante de secundaria ganaría $10,000, sabiendo que su madre, Xiao Sumei, no podía ganar $10,000 al año vendiendo verduras. Zenger, si no es conveniente hablar de eso, olvídalo. Mamá está segura de que no perderás el tiempo, ¿verdad? Xiao Sumei dijo con una sonrisa. Una corriente cálida brotó del corazón de Hiffen y asintió levemente, diciendo: Mamá, no te preocupes, no actuaré imprudentemente. Justo ahora estaba pensando que la clase ha organizado una salida grupal y estaba pensando si debería participar en esta. Xiao Sumei se dio cuenta de inmediato de lo que estaba pasando y preguntó: Zenger, ¿tienes que pagar por tu actividad? ¿Cuánto pagas? Hiffen estaba a punto de hablar, pero Xiao Sumei ya había sacado 100 yuanes de su bolsillo y se los entregó a Hiffen, diciendo: Zenger, aún deberías participar en la actividad grupal, no te preocupes. El dinero. Hiffen miró a su madre aturdido, mirándola a la cara con algunas arrugas más. Hiffen solo sintió que le dolía la nariz, como si algo estuviera a punto de fluir de sus ojos. Mamá, no se trata del dinero. Hiffen le devolvió el dinero a su madre y dijo: Estaba dudando, podría haber ido a ayudarte a vender verduras durante el fin de semana, pero si fuera una excursión, no podría ayudarte. Xiao Sumei se echó a reír y preguntó: ¿Qué, mamá ya es demasiado mayor para moverse? Zenger, no te preocupes por salir de excursión, vender verduras está bien solo para mamá. Hiffen solo pudo asentir pesadamente y dijo: Mamá, no te preocupes, volveré lo antes posible. Xiao Sumei le dio unas palmaditas en la cabeza a su hijo y se rió.
Niño, no seas un inconformista, mantén una buena relación con tus compañeros de clase. ¿Cómo vas a tener amigos si no siempre te estás moviendo con ellos? Hiffen asintió pesadamente, la calidez fluía hacia adelante y hacia atrás en su corazón, moviéndose constantemente. Es mejor encontrar la oportunidad de explicarle a mamá acerca de estos 10,000 yuanes. Si hablamos de eso ahora, mamá definitivamente estará preocupada. Hiffen dijo en secreto en su corazón. A la mañana siguiente, Hiffen se levantó temprano, ayudó a su madre a llevar las verduras al mercado de verduras primero, antes de ir a la escuela. De acuerdo con el acuerdo anterior, los estudiantes de la clase 6 debían reunirse frente a la escuela. Cuando llegó Hiffen, ya eran las 8 de la mañana. Como era el primer fin de semana, la escuela parecía muy fría y ninguno de los estudiantes de la clase parecía haberla usado, por lo que Hiffen encontró un lugar para sentarse junto a la sala de guardia en la entrada y esperó en silencio a los otros estudiantes llegar. Unos momentos más tarde, Zanley, que tenía el pelo amarillo, se acercó rápidamente a Hiffen en su bicicleta y le preguntó con el ceño fruncido. Loco, ¿por qué estás solo? ¿No acordamos encontrarnos a las 8 en punto a más tardar? Hiffen estiró las manos y dijo inocentemente. Si me preguntas, ¿a quién le pregunto? Zanley luego le dio una mirada en blanco y lo regañó con una sonrisa. Niño, esa es una respuesta realmente nítida, ahí están. Hiffen inmediatamente siguió la mirada de Zanley y vio a un grupo de estudiantes, entre 20 y 30 de ellos, saliendo de una tienda de desayunos frente a la escuela. Hiffen pudo ver claramente que estos estudiantes no eran otros que los estudiantes de la clase 6. El que caminaba al frente era Shumo. Detrás de Shumo, varios estudiantes tenían sonrisas halagadoras en sus rostros, como si fueran sapos honestos. Cuando el grupo llegó frente a Hiffen y Zanley, una mueca de desprecio brilló en los ojos de un estudiante, pero su rostro fingió estar preocupado cuando preguntó. Hiffen, ¿por qué llegas tarde? Acordamos reunirnos a las 8 a más tardar, pero ya estábamos aquí a las 7:30, y el presidente de la clase Shu incluso nos invitó a desayunar. Hiffen se burló, estas personas no se atrevieron a reírse de Zanley, pero no mostraron piedad consigo mismas, fue una vergüenza ser compañeros de clase con tales estudiantes. Gracias a todos por suscribirse al canal y no olvides dejar tus comentarios.